En este video vamos a ver otro problema con gases ideales para un proceso politrópico. También aprenderemos a calcular las capacidades caloríficas de gases ideales en sistemas cerrados. Leamos el enunciado del problema. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 1.5 kilogramos de nitrógeno, inicialmente a 100 kilopascal y 17 grados centígrados. Entonces se comprime lentamente el nitrógeno en un proceso politrópico durante el cual la presión por el volumen elevado a la 1.3 es igual a una constante, hasta que el volumen se reduce a la mitad. Determina el trabajo efectuado y la transferencia de calor para este proceso. El problema nos dice que tenemos un cilindro émbolo con nitrógeno en su interior, como estamos viendo en la figura, con una masa de 1.5 kilogramos. En su estado inicial, el nitrógeno tiene una presión de 100 kilopascal y una temperatura de 17 grados centígrados. Luego, el nitrógeno dentro del cilindro se comprime siguiendo las características de un proceso politrópico de la forma presión por volumen elevado a la 1.3. Después de que la compresión finaliza, el nitrógeno llega a un estado final donde su volumen es la mitad del volumen que tenía en su estado inicial. El problema nos pide que calculemos el trabajo y el calor total transferido por el sistema durante el proceso descrito. Estas son las fórmulas que podemos aplicar para un proceso politrópico. El problema nos pide primero que calculemos el trabajo efectuado por el proceso descrito. Cuando un problema nos pide que calculemos el trabajo efectuado por un proceso, lo que nos está solicitando es que calculemos el trabajo neto desarrollado por ese proceso. Recordemos que el trabajo neto es igual al trabajo de frontera más el trabajo eléctrico más el trabajo de eje. Para el problema que estamos resolviendo no existe ni trabajo eléctrico ni trabajo de eje. Por lo tanto, ambos son cero. Entonces el trabajo neto va a ser igual al trabajo de frontera. Para poder calcular el trabajo de frontera, podemos utilizar cualquiera de las tres fórmulas que se encuentran dentro de la columna de trabajo de frontera y que se indican en el círculo rojo. Todas ellas dan el mismo resultado. Nosotros vamos a usar la tercera de estas fórmulas. La copiamos aquí. Esta fórmula nos dice que el trabajo de frontera es igual al número de moles N del gas multiplicado por la constante universal de los gases ideales R sub U, multiplicado por las diferencias de temperaturas del gas entre su estado final e inicial. Esta multiplicación la dividimos entre 1 menos la constante C. Conocemos la constante universal de los gases ideales R sub U, que es igual a 8.31447 kilojoules sobre kilomol por K. También conocemos la temperatura en el estado 1, que es igual a 17 grados centígrados. El valor de la constante C se obtiene a partir de la ecuación presión por volumen elevado a la C igual a una constante. El problema define esta ecuación como presión por volumen elevado a la 1.3, por lo tanto C es igual a 1.3. Entonces solo nos faltaría conocer la temperatura en el estado final y el número de moles N para poder calcular el trabajo de frontera. Comencemos calculando la temperatura en el estado final. En un proceso politrópico tenemos estas fórmulas que aparecen en la columna transformación y que se indican dentro del cuadrado rojo y que nos permiten calcular la presión, el volumen y la temperatura. Estas fórmulas se aplican a procesos politrópicos únicamente. Dentro de estas fórmulas usaremos aquella que hace referencia a la temperatura. Entonces, por ejemplo, podemos usar esta segunda igualdad que estoy remarcando con el cuadrado rojo y que nos dice que la temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la C menos 1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la C menos 1 igual a una constante. Copiamos esta igualdad aquí. Para usar esta igualdad hay que recordar que la temperatura debe estar siempre en Kelvin. No hay que olvidarse de esto que estoy mencionando. Siempre la temperatura debe estar en Kelvin al usar estas fórmulas que se encuentran dentro de la columna de transformación. Entonces tenemos primero que convertir los 17 grados centígrados en Kelvin. La fórmula de conversión de grados centígrados a Kelvin es la siguiente, donde la temperatura Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. Si reemplazamos los 17 grados en esta ecuación, nos queda que la temperatura en el estado inicial es 290.15 Kelvin. Entonces, ya tenemos todos los valores y los reemplazamos en igualdad y nos queda que 290.15 Kelvin por el volumen en el estado inicial elevado a la C-1, que vendría a ser 0.3, es igual a la temperatura en el estado final por el volumen en el estado 2. Pero el volumen en el estado 2 es, según dato del problema, igual al volumen 1 sobre 2 y ambos lo elevamos a la potencia 0.3. Como vemos, los volúmenes 1 elevados a la 0.3 se van y despejando el T sub 2 nos da un resultado para T sub 2 de 357.22 Kelvin. Entonces ya tenemos también el valor para la temperatura en el estado final. Nos faltaría calcular el número de moles N.
Para calcular el número de moles N hay que usar la fórmula del peso molecular de un gas. El peso molecular de un gas es igual a la masa M entre el número de moles N. El peso molecular de un determinado gas, si no nos los dan como dato en el problema, lo podemos obtener en la tabla periódica. Para nuestro problema, el peso molecular del nitrógeno es 28 kilogramos sobre kilomol. La masa de nitrógeno en nuestro problema es de 1.5 kilogramos. Reemplacemos ambos valores en la fórmula de peso molecular y nos queda que 28 kilogramos sobre kilomol es igual a 1.5 kilogramos sobre N. Despejando N, tenemos que N es igual a 0.0536 kilomol. Ya tenemos los datos para la constante universal de los gases ideales R sub U, para la constante C, las temperaturas del nitrógeno en el estado inicial y final y el número de moles N. Procedemos entonces a reemplazar todos estos valores en la ecuación de trabajo de frontera que vamos a utilizar y nos queda lo siguiente. Los kilomol se cancelan en el numerador y en el denominador, igual los Kelvin se cancelan en el numerador y en el denominador, y después de efectuar los cálculos nos queda que el trabajo de frontera es igual a menos 99.58 kilojoules. El signo negativo en el resultado nos indica que se está efectuando trabajo sobre el sistema al ser esto un proceso de compresión. Si hubiera sido positivo el resultado, entonces podríamos decir que el sistema está efectuando el trabajo. A manera de comprobación, calcularemos nuevamente el trabajo de frontera, pero esta vez usando esta fórmula que se indica con el círculo rojo. Esta fórmula la copiamos aquí. Para esta fórmula tenemos los datos para la masa, para la temperatura inicial y final, para la constante C. Faltaría encontrar el valor de la constante del gas R. La constante R se calcula dividiendo la constante universal de los gases ideales R sub U entre el peso molecular del gas, que para nuestro problema es el nitrógeno. Conocemos el peso molecular del nitrógeno y la constante R sub U. Reemplazando estos valores en la ecuación nos queda lo siguiente. Vemos que los kilomol se eliminan y efectuando la división nos queda que R es igual a 0.2969 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces ya tendríamos todos los valores para reemplazar en nuestra ecuación de trabajo de frontera que estamos utilizando. Reemplazando los valores nos queda lo siguiente. Vemos que los kilogramos se cancelan en el numerador y en el denominador. Igual sucede con los Kelvin. Después de efectuar las operaciones nos queda que el trabajo de frontera es igual a menos 99.58 kilojoules. Este resultado es igual que el obtenido con la fórmula de trabajo de frontera utilizada previamente. Ahora calculemos el calor absorbido o liberado por el sistema. De acuerdo a nuestro formulario, en la columna de calor total, tenemos que el calor total es igual al cambio de la energía interna más el trabajo neto. El trabajo neto, como ya sabemos, es menos 99.58 kilojoules. Nos faltaría calcular el cambio de la energía interna. Para calcular el cambio de energía interna nos vamos a la columna de variación de la energía interna de nuestro formulario y vemos que tenemos dos ecuaciones. Ambas ecuaciones nos van a dar el mismo resultado. Usaremos la primera ecuación y la copiamos aquí. Esta ecuación nos dice que el cambio de energía interna es igual al número de moles N multiplicado por la capacidad calorífica volumen constante C sub B multiplicado por las diferencias de temperatura del gas entre sus estados final e inicial. Tenemos los valores para el número de moles N y las temperaturas del estado inicial y final del gas. Falta encontrar el valor para la capacidad calorífica del gas a volumen constante C sub B. ¿Cómo hacemos para calcular este valor? Para calcular la capacidad calorífica de un gas, tanto a volumen constante como a presión constante, se utilizará el siguiente cuadro. Esta tabla que estamos viendo nos va a permitir determinar los valores aproximados de las capacidades caloríficas de un gas ideal, dependiendo de qué tipo de gas sea este. Es decir, si es un gas monoatómico, diatómico o poliatómico. Veamos cómo emplear esta tabla para resolver problemas con capacidades caloríficas usando como ejemplo el problema que estamos resolviendo. Para nuestro problema tenemos como gas el nitrógeno. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de gas es el nitrógeno. Es decir, si es un gas monoatómico, diatómico o poliatómico. El símbolo del nitrógeno es el N2, y este se encuentra dentro de la fila que dice diatómico en el cuadro y que se ve con el círculo rojo. Entonces marcamos toda la fila con un cuadrado rojo dentro del cuadro para saber dónde estamos. Luego, como nos interesa encontrar la capacidad calorífica de este gas a volumen constante, nos ubicamos dentro de la columna que dice C sub B, que es el símbolo para capacidad calorífica a volumen constante, y también remarcamos esta columna con un cuadrado rojo. La intersección nos indica que la capacidad calorífica a volumen constante C sub B para el gas nitrógeno es 5 medios de R sub U. Entonces este término lo copiamos aquí y con esta igualdad podemos calcular la capacidad calorífica a volumen constante aproximada del nitrógeno, que es 5 medios de R sub U. Reemplazando el valor para R sub U o constante universal de los gases ideales,
nos queda que C sub B es igual a 5 medios por 8.31447 kilojoules sobre K mol por K. Resolviendo, tenemos que la capacidad calorífica volumen constante para el nitrógeno es 20.79 kilojoules sobre kilomol por K. Con esto ya tenemos todos los valores para calcular el cambio de energía interna del gas. Reemplazamos estos valores en la ecuación del cambio de energía interna y nos queda lo siguiente. Los kilomol en el numerador se van con los kilomol en el denominador, y los Kelvin en el numerador también se van con los Kelvin en el denominador. Haciendo los cálculos respectivos nos queda que el cambio de energía interna para este problema es 74.74 kilojoules. Finalmente, calculemos el calor total para este problema. El calor total es igual al cambio de energía interna más el trabajo neto. Reemplazando los valores por el trabajo neto y cambio de energía interna nos queda lo siguiente. Efectuando la resta, nos queda que el valor para el calor total es de menos 24.84 kilojoules. El resultado negativo obtenido para el calor total indica que el cilindro émbolo con el nitrógeno dentro de él está transfiriendo calor a sus alrededores, o dicho de otra manera, el proceso está perdiendo calor. Si hubiera sido positivo este resultado, entonces hubiéramos afirmado que el sistema está ganando calor. Esto sería todo para este problema. Gracias.